Me cansé. Sí, me cansé. Me cansé de que las personas sigan pensando en la ciencia como esa actividad lejana, como esa actividad que únicamente realizan unos pocos. Unos pocos que se cree que tienen esta apariencia, que están todo el día con los pelos alborotados y usando siempre una bata de laboratorio. Esto no es así. La ciencia es una actividad hermosa realizada por personas de carne y hueso. Personas que si bien pueden tener esta apariencia, además pueden tener esta otra apariencia. Soy Lucas Tosolino, estudio biología y hoy les vengo a contar una historia. Un relato que si bien no va a ser un cuento de hadas, va a tratar de dejarles ese hermoso sentimiento que uno tiene cuando leemos la frase, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí, hoy les vengo a contar una historia, una especie de trayecto que yo he empezado a caminar y que me ha llevado a la pauta de que la ciencia es un modo de vida. Si bien podríamos estar discutiendo días enteros para tratar de dar una respuesta a una pregunta que parece sencilla, pero que no lo es. ¿Qué es la ciencia? ¿O qué son las ciencias? Como dije, dar una respuesta a estas preguntas sería bastante complicado. Pero desde mi punto de vista de estudiante y de aficionado por la ciencia, me gusta pensar a la misma como un modo de vida. Hoy les voy a contar lo lindo que puede ser transitar la vida cuando uno lo hace de la mano de la ñoñez. Sí, cuando uno se reafirma como un ñoño, o como le dicen en otras partes del mundo, como un nerd. La palabra nerd la hemos escuchado un montón de veces, en nuestra escuela, en nuestro barrio y hasta en nuestro grupo de amigos. Es una palabra que forma parte de nuestro día a día. Pero entonces, si es tan cotidiana, ¿por qué cuando nos dicen la frase, vos sos un ñoño o vos sos un nerd, siempre lo relacionamos con algo negativo, o hasta con un insulto? O peor, ¿por qué cuando nos dicen esa frase, siempre pensamos que no está bueno ser nerd, que es algo en lo cual no nos tenemos que convertir? Esa idea a mí me parece muy triste, por dos motivos. En primer lugar, porque yo siempre me consideré un nerd. Y en segundo lugar, porque nunca lo pude disimular. Me acuerdo que cuando tan solo tenía 5 años, en plena época de jardincito, participé de un curso de dinosaurios. Sí, ¿quién nunca quiso ser un paleontólogo? ¿Quién nunca quiso estar en un parque jurásico descubriendo el mundo? Este curso estaba destinado a gente más grande, gente de primaria y hasta de secundaria. Pero yo, con 5 años y sin saber ni leer ni escribir, quería participar. Es tan así que yo le insistí mucho a mis viejos para que fueran a hablar con la profe. Ellos accedieron y fueron a hablar con ella. Le dijeron, profe Cristina, Lucas no lee ni escribe, pero si usted le pone una imagen de un dinosaurio y si realmente le transmite con entusiasmo lo que usted quiere decir, él le va a entender, que no le queden dudas. Y así fue. Terminé participando del curso y fui a todas y a cada una de las clases. Y para mí, eso fue una experiencia hermosa. No solo porque, bueno, terminé conociendo un montón de gente, sino que además, la profe Cristina, esta profe que me había aceptado y que me había recibido en el curso, cuando terminó, me escribió una carta. En un pequeño cuadernito de dinosaurios. Y al finalizar esta carta había una frase que decía, Lucas, ¿te acordarás de mí cuando seas un famoso paleontólogo? Yo en su momento esa frase no la pude leer por mi propia cuenta, porque como les dije, no sabía leer. Pero con el tiempo, cuando empecé a aprender a leer y reencontré este cuadernito de dinosaurios, y lo leí por mi propia cuenta, me di cuenta que tenía una sensación y un sentimiento que era muy difícil expresar en palabras. Fue como esa sensación que uno tiene cuando termina de leer un cuento, una historia, y se topa con la frase, colorín colorado, este cuento se ha acabado. En ese momento yo me dije a mí mismo,
yo quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir siendo un nerd. Quiero seguir teniendo ese mismo sentimiento que tuve cuando leí esa frase de una profe que ya tenía un trayecto de vida hecho, hacia un estudiante, un nene de tan solo 5 años. Ahí me di cuenta que la vida uno la puede transitar de la mano de la ciencia y que en sí la ciencia es un modo de vida. Este camino que empecé a recorrer me hizo conocer a gente increíble y a proyectos hermosos, pero más que nada amplió mis horizontes. Me di cuenta que a mi alrededor, en mi barrio, en mi escuela y hasta en mi grupo de amigos, había un montón de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, que seguían compartiendo esta pasión por la ciencia. Me di cuenta que no estaba solo. Me di cuenta que no era el único bicho raro dando la vuelta al mundo, sino que a mi alrededor había muchos bichos raros y eso fue hermoso, porque no estaba solo. Este camino me ha hecho recorrer diferentes espacios. En 2018, esta curiosidad que tengo me subió a un avión con rumbo a Loja, Ecuador. Allí participé de una Olimpiada Iberoamericana de Biología, una experiencia increíble, donde tuve la posibilidad de conocer a estudiantes de secundaria de todas partes de Latinoamérica y del mundo. Si bien muchas veces no nos poníamos de acuerdo porque teníamos palabras y hasta conceptos e idiomas diferentes, cuando hablamos de algún término más bien nerd o alguna curiosidad, todos nos entendíamos. En ese momento todos estábamos hablando un lenguaje universal, el de la ciencia. Ahí entendí que la ciencia, además de ser entendida como un modo de vida, la podíamos entender como un hermoso lenguaje que nos hermane. Porque al hablar el lenguaje de la ciencia, no hay fronteras, no hay diferencias culturales, sino que somos todos una hermosa población de ñoños que nos entendemos. Pasaron los años y, como yo les digo, fui entendiendo que la ciencia es un lenguaje. Como en todo lenguaje hay personas que tienen más y menos afinidad por hablarlo, pero todos, internamente, tenemos esa capacidad innata de hablar el lenguaje científico. Lo único que necesitamos es empezar a ver al mundo con otros ojos, darnos cuenta que el mundo en sí mismo es un océano gigantesco de cosas por descubrir y un universo hermoso que nos está esperando para explorarlo. Eso fue lo más lindo que me enseñó este camino que estoy transitando. Ahora bien, no todo es color de rosas en la ciencia, eso no se los voy a discutir. La ciencia tiene sus defectos y uno como estudiante se da cuenta de eso. Personalmente creo que uno de los defectos más importantes que puede tener la ciencia reside en la divulgación científica. Esta tarea de transmitir el mensaje de la ciencia a toda la sociedad. El verdadero talón de Aquiles reside ahí. La ciencia tiene que formar a buenos divulgadores científicos, porque todo lenguaje necesita buenos intérpretes que logren transmitir este mensaje y que ese mensaje sea llano y que alcance a toda la sociedad. Porque si nosotros sembramos una ciencia que esté desvinculada de la sociedad y también de la naturaleza, el día de mañana tendremos una ciencia que no dará frutos. Y eso es muy triste. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar, ¿qué rol podemos tener nosotros, los estudiantes, la nueva generación, en empezar a difundir este mensaje de la ciencia? Yo creo que podemos tener un rol más que importante. Podemos ser la generación que guíe y que ilumine a los niños, y especialmente a las niñas. Podemos mostrarles que está bueno ser nerd, que está bueno seguir formándose, que está bueno seguir aprendiendo, empezar a transitar este camino de la ciencia, y a su vez podemos mostrarles que uno puede estudiar una carrera científica y disfrutar todos y cada uno de los momentos que uno va experimentando. Con este mensaje yo quiero llegar a esos Lucas Tosolino, de tan solo 5 años, que querían hacer un curso, que querían tragarse el mundo, aprender todo lo que estuviera a su alcance. Quiero mostrarles que este camino de la ciencia es posible, que uno puede vivir su vida de una forma mágica.
Bien, como les digo, la ciencia y la naturaleza son cosas que a veces uno las toma como diferentes, pero la naturaleza y la ciencia tienen lenguajes que pueden ir a la sintonía. Un poeta chileno, una persona bohemia que no estaba vinculada con la ciencia, tenía una idea parecida. Él nos dijo sabiamente una vez una frase que decía: el día en el que mi voz deje de escucharse, el bosque hablará por mí en su lenguaje de raíces. Y yo agrego, el día en que nosotros empecemos a enraizarnos, empecemos a comprometernos con la sociedad, con la naturaleza y con la ciencia, cualquier persona, cualquier niño, cualquier niña, desde los diferentes lugares que ocupe, podrá hablar, hacer y comprometerse con la ciencia. Hablemos de ciencia, en nuestro grupo de amigos, en nuestra escuela, en la universidad, en todos lados. Seamos verdaderos actores sociales. Seamos actores científicos. Muchas gracias.